Como habíamos adelantado, está con nosotros Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y quien además es miembro de la comisión designada por el gobierno para tratar la crisis en Haití y su impacto en República Dominicana. Buen día, doctor. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí en compañía de ustedes, enviándole también un saludo al público televidente que sigue este espacio. Qué bueno recibirlo. Yo soy miembro de una comisión, pero no es una comisión permanente. Eso se formó para ese viaje, no es que hay una comisión que va a salir al exterior. Deben salir muchas comisiones. Debería hacer un esfuerzo sostenido, sistemático, yendo a los diferentes escenarios a hacer oír planteamientos no solamente del gobierno, sino de otros sectores. Sí, pero esa comisión sale de una mesa, aquella mesa de la discordia. Sí. No, sale de una mesa del diálogo nacional que el presidente convocó, donde se ha estado trabajando en la formulación de un pacto. No, la mesa es a la que no fue primero el PLD, que después no fue la Fuerza del Pueblo. Ah, tú le llamas mesa de la discordia, pues yo te voy a contar eso. No fue Miguel Vargas. Cuando se estaba... Pero se formó esa comisión, que ustedes estaban en Washington, dice una amiga mía que si tenemos embajadores allá, si tenemos, ¿qué es lo que busca un dirigente político? Mira, ¿qué pueden aportar? Mira, lo que pasa es que una cosa es la versión oficial, y normalmente los gobiernos, cuando tratan con otros gobiernos, tienen más limitaciones para transmitir un mensaje que los que, por ejemplo, estamos en el sistema político, no estamos en el gobierno, somos fuerzas de oposición, pero que en este tema coincidimos porque decimos, esto no es un tema cualquiera, esto es un tema de política de Estado. Políticamente los vinchos, como le llaman, están coincidiendo con el PRM. Incluso dice que se van aliados. Yo te lo voy a plantear de otra manera. Propiamente, el presidente Abinader, no el PRM, ni el gobierno, el presidente Abinader ha coincidido con muchos de los planteamientos que nosotros tenemos muchos años formulando. O sea que es nuestro deber ser consecuentes. Ser consecuentes, porque estamos hablando nosotros del muro, estamos hablando de cambiar la política exterior, estamos hablando de que no hay solución dominicana al problema haitiano. Y aparece el presidente Abinader y asume el discurso y lo convierte, por lo menos a nivel de discurso, ha asumido ese compromiso. Ahora, ¿por qué yo digo que no podemos mencionar al PRM ni al gobierno? Porque es evidente que dentro del gobierno hay mucha gente que no comparte esa visión. Mira, cuando se hizo la marcha del 6 de agosto, ahora se va a cumplir un año, en cualquier país del mundo, eso hubiera conllevado una reprimenda al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, porque es un ministro importante del gobierno, calificando una marcha del Instituto Duartiano como una marcha racista y diciendo que el país tenía una cultura y un sistema educativo racista. Óyeme, eso solo era para que el gobierno dijera, miren, ahora hay un problema que es la unificación del país, que uno lo comprende, porque uno sabe que estos son temas divisivos. Eso se da. Nosotros hemos estado en los gobiernos. En el gobierno de Leonel Fernández, nosotros vivimos la experiencia de un sector del gobierno que tenía una posición en contra, radical. Por eso no sale el proyecto de reglamento en el tiempo que debió salir. Salió 7 años después. ¿Reglamento de qué? ¿De migración? De la ley de migración. De la ley de migración. Luego en el gobierno de Danilo Medina fue una batalla desde el primer día con el sector que encabezaba el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo. Y entonces ahora uno ve el tema en este gobierno y ve que el presidente, a nivel de discurso, a nivel de planteamiento oficial, está haciendo planteamientos que el país debería respaldar, las cámaras legislativas, todas las fuerzas políticas, pero entonces hay como una especie de cálculo político electoral, como si estos temas se pudieran tratar con una lógica
electoral y no como con una lógica de Estado. Porque la crisis de ahí es real. La crisis más grave, es más, es una crisis que podríamos decir existencial. Pone en peligro la existencia del Estado dominicano. Pelegrín, pero para hacerte la pregunta más directa y pasar al tema del anuncio de Kenia, ¿consideras tú y considera la Fuerza Nacional Progresista que partidos, por ejemplo, como la Fuerza del Pueblo y el PLD han resultado mezquinos ante esa voz de alerta que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader, en escenarios internacionales, hacia la política discursiva que ha tenido incluso la Cancillería? Yo te digo que más que mezquino, miopes, obtusos, porque es un tema nacional. El presidente de la Fuerza Nacional Progresista le dijo al presidente Fernández: presidente, el que tenía que estar al lado del presidente Abinader en el inicio de ese diálogo era usted, porque no estamos hablando de cualquier tema, y este no es un tema de Abinader, este es un tema de la República y del Estado. Entonces cada cual va con sus posiciones, lleven sus posiciones a la discusión. ¿Y qué dijo el presidente Fernández? No, él no ha dicho nada. Sí voy a decir esto. Mira, cuando se estaba discutiendo en una de las mesas, un diplomático, intelectual, que es parte del proceso, planteó que no se podía hablar de pacto porque faltaba el PRD, faltaba la Fuerza del Pueblo y faltaba el PLD. Yo lo cuestioné, objeté ese planteamiento y dije: mira, aquí el presidente de la República, ante la reunión conjunta de ambas cámaras, cosa que recibió un aplauso de todos los presentes, incluidos los legisladores de los otros partidos, de los partidos de oposición, convocó a un diálogo nacional. Entonces, lo correcto es que este grupo que está trabajando elabore un documento que sea suficientemente consistente, válido, creíble, y que después se llamen a esos partidos que manifestaron desconfianza, que dicen que no creen, bueno, vengan, porque es un pacto de Estado, vengan, véanlo. Si ustedes no están de acuerdo con eso, digan por qué y planteen cuáles son las opciones de ustedes. Esos partidos dicen que tiene un trasfondo político electoral. Eso incluso pero, el presidente. Óyeme, pero la mejor manera de tú quitarle, la marca político electoral es si tú participas. No, pero el presidente de la Fuerza Nacional Progresista dijo que había un plan estratosférico del PLD de alteración del orden. No, eso es otra cosa. Eso no se ha visto. No, eso es otra cosa. No, era como parte de su no asistencia. Eso es otra cosa. Y no se ha dado mira, ese discurso apocalíptico. Yo te voy a decir, el PLD, en la fase de Danilo Medina, cuando era presidente, bueno, nosotros no vamos al gobierno, ese es uno de los temas principales, es más, yo te diría que decisivo. A mí Gonzalo Castillo me visitó. Me invitó a su oficina. Y yo fui de ministro a ministro a conversar. El tema fue político. ¿Y qué me dijo Gonzalo? ¿Ustedes apoyarían la reelección del presidente Medina? Yo le dije: mira, yo creo que sí, que pudiéramos apoyarla, pero hay dos condiciones. Primero, el presidente tiene que procurar la reelección proponiendo un referéndum. Él tiene que decir que él está de acuerdo y proponer un referéndum para que sea el pueblo el que diga: modifiquen la Constitución. Ese planteamiento se lo hicimos a Danilo Medina, pero ya el doctor Castillo se lo había hecho al presidente Leonel Fernández, porque Félix Bautista había asegurado ya las famosas 2 millones de firmas y tenía probabilidades de conseguir un fallo de Suprema Corte de Justicia donde lo iban a habilitar. Entonces el doctor Castillo le dijo al presidente Fernández: mire, presidente, usted no puede embarcarse en esa aventura de una reelección, una constitución que acaba de aprobarse, que es su aporte a la institucionalidad del país. Para el 2012. Eso fue en el 2012. La conferencia fue en el mismo 2010.
porque ese debate se dio en el 2010 cuando nosotros denunciamos los ingenieros constitucionalistas. Entonces, ¿qué pasa? Esa era la primera condición. La segunda condición, yo le dije, mira, nosotros... A Gonzalo. La segunda condición de nosotros respaldar un proyecto de reelección del presidente sería, después de cumplir con esa, que el presidente unifique la posición del Estado con relación al tema haitiano. Porque él fue a La Habana y pronunció un discurso que en líneas generales todo el país aplaudió. Había un punto cuestionable, pero en línea general defendió la sentencia, la soberanía del país. Sí dijo algo que explica muchas de las cosas que están pasando. Él dijo, cuando se trata de los haitianos, los dominicanos vemos para otro lado. Eso no debió haberlo dicho, pero eso es lo que ha pasado. Entonces nosotros le dijimos, después que el presidente dijo eso en La Habana, el ministro de la presidencia, ante el cuerpo diplomático, con el canciller de Haití presente, pronunció un discurso que desmontaba todo el planteamiento del presidente en La Habana. Y nosotros no vamos a continuar respaldando un gobierno que tenga una indefinición con un tema como este. Bueno, eso fue el 14. Eso es el 14. Eso fue el 14 cuando Por eso Danilo, te digo Danilo que, dio una pelea a Ragon Calve. Yo digo, el Danilo de La Habana. Sí, claro. Porque no se parece el Danilo de Pero aquí. cuando Montalvo fue y se reunió con el cuerpo diplomático, ¿de qué habló? De que, bueno, mira, esto es el apartheid que hay que desmontar en República Dominicana. Tenemos que andar rápido porque Kenia está a 12.100 kilómetros de aquí, está muy lejos. Y Catherine ya estaba insinuando que quiere que tú hables de eso. Sí, es la pregunta obligatoria. Dos cosas, porque yo sé que usted se extiende en las respuestas y quizás sea bueno... Oye, te está diciendo ampuloso. No, es que las personas que tienen muchas cosas de qué hablar, como el señor Pelegrín, pues a veces se toman su tiempo. Dos cosas, la reunión a la que ustedes asistieron en Washington, ¿cuál fue el resultado? Y si ese fue quizás el preludio de lo que estamos viendo hoy, de esta decisión de Kenia de llevar adelante una colaboración en materia de seguridad con la policía de Haití. ¿Y cómo ve usted ese Mira, anuncio? el viaje a Washington fue muy importante porque percibimos que el planteamiento dominicano necesita ser reforzado, no solamente en Washington, en todas partes del mundo. Tiene que haber gente oyéndonos, e incluso para que quede constancia, para que después nadie diga que no se dijo o que no se advirtió. Porque en el viaje tuvimos encuentros muy positivos, muy interesantes. Adriano Espaillat, el congresista dominicano, que fue el articulador del viaje con el presidente, tuvimos un muy buen intercambio, nos dijo muchas cosas interesantes. Tuvimos un encuentro con María Elvira Salazar, que fue, yo te diría, el más esclarecedor, el más, además el más cálido, porque ella ha sido la defensora principal de República Dominicana en el Congreso norteamericano cuando enfrentó al secretario Blinken con aquellas prohibiciones. Tuvimos un encuentro con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores y se dieron también reuniones importantes con el Comité Judío Americano y muchas individuales con figuras y líderes de sectores. También hubo un encuentro con el congresista Metz, Gregory Metz, que es quizás el ideólogo de muchas de las políticas del Congreso por parte del caucus afroamericano. Cosas que sacamos en claro. En primer lugar, hay un problema muy serio en la política exterior norteamericana. Tanto el Consejo de Seguridad como el Departamento de Estado abordan el tema de Haití, lo están abordando, y no lo digo yo, lo dicen gente como Daniel Foote, que fue embajador norteamericano. Lo abordan con una visión ideológica racialista. Y ese es un tema
delicado. Delicado porque este es un tema de geopolítica. Este es un tema fundamentalmente de geopolítica, un tema internacional. Segundo, es evidente que las potencias están de nuevo en el Caribe en un pulso. No es el pulso de la Guerra Fría, la crisis de los misiles, es más sutil, porque aquí están involucrados los chinos y los chinos son muy sutiles. Entonces hay un pulso entre Rusia, China, Irán, que está en Venezuela, con una base muy fuerte, en un pulso con Estados Unidos, Canadá, Occidente y Unión Europea. La Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? Uno nota que hay un sector en la política norteamericana que al parecer está estimulando la idea de que se produzca una crisis en Haití. Eso es lo que uno percibe. Yo se lo dije allá con toda franqueza, especialmente en el Comité de Relaciones Exteriores, porque hay cosas que el gobierno no puede decir. Sí, pero un dirigente político. Pero un dirigente político que fue presidente del foro de partido, que es especialista en este tema, le puede decir, de hecho en privado, yo se lo he dicho a muchos congresistas norteamericanos, pero ya dicho oficialmente es importante. ¿Por qué? Porque eso puede terminar generando una desestabilización de toda la isla y de toda la región. Y esa frontera dominico-haitiana entre un Estado fallido y un Estado débil es una frontera que también es de Estados Unidos, porque es la frontera insular, pero es la tercera frontera geopolítica de Estados Unidos. Entonces, hay un interés común de seguridad que ellos deberían ser los primeros en cuidar y no en perturbar. En cuanto al tema de las tropas Espérate, de Kenia, antes de entrar a Kenia, porque es que está tan lejos que no hemos llegado todavía. No, que quiero reforzar un aspecto tuyo, lo que tú dijiste al principio, que hay que reforzar la posición dominicana en los escenarios extranjeros. No se entiende la posición, o no quiere entenderse la posición dominicana. Incluso creo que no está suficientemente explicada. Yo participé hace menos de 2 semanas en el Congreso Mundial de Juristas en Nueva York. Y en uno de los paneles, que era el tema de la migración, sí. Déjame meterme, ahí me metí ahí. Sí. Estaba moderado por Panamá, había la mayoría de los países de la región y gran parte de los protagonistas mundiales. Y ellos no entienden el problema. Ellos hablan ahí de que hay que instalar campos de refugiados, que hay que hacer planes de buscar empleo, qué sé yo, qué. Por eso ni es la posición dominicana y no se entiende. No, pero entonces quiero reforzar lo que tú... No, vamos para Kenia, pero quería decir... porque me sentí identificado con eso que tú dices, justificando la presencia en esos escenarios. Sí. No se entiende, no se comprende o no se quiere entender. No, mira, hay un componente de que no se quiere entender porque el plan último es que la crisis escale. Esto no es de ahora, esto tiene 30 años. Que la crisis escale y ahora no quieren intervenir, pero eventualmente si hay un conflicto en la isla, un desbordamiento de la crisis haitiana hacia República Dominicana, entonces una intervención humanitaria va a tener prioridad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vamos para Kenia, entonces, pero déjame decirte algo. Ahora soy yo que te estoy dispersando. Déjame decirte algo. Yo que quería hacer algo pero muy válida la acotación. La otra acotación que yo quiero hacer a tu acotación es la siguiente. El problema principal de República Dominicana, y lo volví a confirmar porque es algo que uno lo confirma permanentemente, es que nos dicen, lo que ustedes están planteando es justo, es válido, ustedes no pueden, pero el problema es que el discurso va en una línea y las acciones van en otra. Entonces hay desnacionalización de los mercados laborales, hay un fenómeno brutal de entrega de bienes públicos, servicios públicos, sacrificando a los dominicanos más pobres. Hay una situación que ustedes mismos son las que lo están permitiendo a través de una política en la frontera donde hay un tráfico corrupto, un tráfico ilícito,
Esta semana, por ejemplo, nosotros vamos a llevar a la Procuraduría General de la República, esto es una noticia, una información que nos la suministró la Fuerza Armada a solicitud nuestra. 92 expedientes se han instrumentado, 92 en los últimos meses, de poteas, de traficantes. Solamente hay 4 presos. 4 presos. Nosotros vamos a ir a donde el Ministerio Público a preguntar cuál es el estatus, y va a ir un grupo de abogados, de instituciones y cosas. ¿Por qué? Porque esto es una misión de todos. Esto no es solamente ni de un presidente, ni de un gobierno, ni de un ministro. Aquí o funcionamos como Estado o nos van a tratar peor que una colonia. Nos van a considerar un territorio bajo administración internacional, que es el objetivo final de toda la estrategia que hay. Ahora, ¿qué pasa? Vámonos a Kenia. Llegamos a Kenia. Mira. Íbamos por el mira, kilómetro 10 y ya llegamos. El tema de Kenia es un tema que a mí me preocupa. Voy a explicar por qué. En el gobierno de Danilo Medina, cuando éramos miembros del Consejo de Seguridad, se trató en 2 o 3 ocasiones de reunir el Consejo, no público. Hay unas sesiones informativas internas para tratar el tema haitiano. Y en una ocasión, por la posición de China, en otra por la posición de Estados Unidos, no se pudo hacer una discusión no pública sobre la situación de Haití. En este gobierno, el gobierno insistió mucho en que no hay solución dominicana al problema haitiano. El mismo gobierno de Ariel Henry ya empezó a plantear que necesitaban la ayuda. El secretario general habló de una fuerza de intervención robusta. Oigan la palabra, robusta. Porque ellos saben que hay 155 bandas altamente armadas que están usando métodos terroristas, que tienen municiones, que tienen mercenarios, que tienen equipos de comunicación, que tienen relaciones públicas. Jimmy Chericier apareció en Al Jazeera, señores. Sí. Un reportaje. Y en RT. Y en RT. Entonces, ¿qué pasa? Pero qué casualidad en esos medios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Miremos bien el tema. Miremos bien el tema. ¿Por qué no aparece en CNN? No, eso. O en Fox. Pero aparecerán otros. El punto es que esas fuerzas, a mí me preocupa de que en el continente no se, cuando se fue al Consejo a discutir estos temas, en 3 ocasiones, Rusia y China se opusieron. Se opusieron. Y se opusieron por una carta que le mandó un grupo de políticos haitianos. Exacto. A Xi Jinping y a Putin. Y eso fue la muestra de que los haitianos no querían una intervención, a pesar de que el presidente que se reconoce, el primer ministro que se reconoce, porque no es presidente, lo estaba reclamando. Y lo reclamaba el secretario general. Entonces, ¿qué pasa? Óiganme, ahora finalmente Rusia y China aceptan que se formen. Pero, ¿cuándo lo aceptan? Cuando ya hay un consenso de que de las tropas no van a ser del continente. Que los líderes no va a ser Canadá, no va a ser Estados Unidos, no va a ser Brasil, que debería, vamos a decir, debió ser el líder del proceso. Entonces, un país africano. Ahora, ¿qué está pasando en África ahora mismo? Que es la parte que hay que mirar. En África ahora mismo hay si hay un escenario, se está dando en América Latina, pero por otros medios, pero si hay un escenario donde se está librando una lucha intensa de las potencias, en el Sahel, en el Magreb, en el África subsahariana en sentido general, óigame, es ahí. Entonces, yo se lo expresé al Comité de Relaciones Exteriores, le hice saber mi preocupación. Ojalá la composición de las fuerzas que vengan sea suficientemente robusta,
con un muy buen averaje, porque uno se pregunta si esas fuerzas van a tener la capacidad de enfrentar, por ejemplo, un problema que no se ha querido enfrentar, que Naciones Unidas lo sabe y no lo ha querido enfrentar, el narcotráfico. Porque Haití es clasificado, el libro, considerado un narcoestado, un narcoalmacén, de mucho lavado, pero nunca en 10 misiones que ha tenido Naciones Unidas en Haití para mantener el orden y restaurar la democracia, nunca han tenido un mandato de enfrentar el tema que alimenta a las bandas, porque una buena parte de esas bandas también están vinculadas al tráfico de ilícitos en sentido general. Entonces, ¿qué pasa? Uno se pregunta si esas fuerzas van a tener el averaje. Ya Claude José dice que no lo tienen, porque ya no son militares que vienen, no, son policías. Porque se está planteando esto como una misión de policía, pero lo que hay ahí es una práctica, que lo dijimos ahí en el Comité de Relaciones Exteriores, una práctica terrorista sistemática, porque esos grupos que están ahí están empleando métodos terroristas, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo soy el autor de la ley antiterrorista del país. Y lo expresamos, miren, está pasando esto. Entonces, ¿cuál es el peligro? Ese es uno de los peligros. Otro de los peligros es que esas fuerzas que vengan están llamadas a jugar un papel de sostén del orden público cuando se vayan a elegir las autoridades. Y todo el mundo sabe que eso puede jugar un papel importante en términos de equilibrio, si van a ser buenos árbitros o si van a, en un momento dado, a tomar partido o dar beneficio a alguna de las opciones. ¿Por qué? Porque ahí hay una guerra civil en curso de baja intensidad. Se quiere superar con un acuerdo de gobierno provisional y unas elecciones que elijan nuevas autoridades, pero todavía no están muy claras las condiciones. ¿Por qué? Porque hay un sector que lo apoya Estados Unidos, el de la diáspora, que tiene su figura principal en Claude José. Hay otro sector que lo apoyan los grandes ricos de Haití y los políticos tradicionales como Martelly, el partido Tecalé, que era el partido de gobierno de Moïse. Y hay otro sector donde está Aristide y donde está una persona que yo conocí, él siendo senador, yo ministro, Moïse Janchar, el presidente de los Petit de Salín. Pasando raya y sumando, ¿tú estás de acuerdo, simpatiza con que apareciera un valiente que diera un paso al frente? No, yo hubiera preferido que fuera una fuerza del continente. Entre otras cosas, porque también tenemos que aprender las experiencias. Parte de la desgracia que hubo en Haití fue que, por lo que los haitianos también en general tienen rechazo a Cacos Azules, ONU, que trajeron tropas de Nepal, y las tropas de Nepal trajeron cólera. Sí, y se infectaron 800.000 haitianos y se estima que hubo entre 15.000 y 40.000 muertos. Gracias, entonces el peligro, o sea, ojalá, porque África tiene países con muy buenos estándares, ojalá los que vengan. Bueno, el secretario que se visita dice que ellos apoyan los países de ascendencia africana, incluyendo los del Caribe. Es decir, que allá hay un nexo. Sí, pero no son del continente, el problema es la ideología racialista también. Hay un tema cuando tú vienes porque en Washington se está fomentando los sistemas de identidad racialista, y eso es parte de la contradicción que hay en Estados Unidos, brutal. Y lo mismo en el CARICOM, pero eso pasa por África. Si tú refuerzas eso en Haití, muy probablemente lo que va a venir es, vamos a ver cómo opera el proceso, pero puede venir lo que uno está viendo hace tiempo,
que es la toma del poder de grupos radicales que van por vía electoral a ganar y van a producir un realineamiento de Haití en el escenario internacional. Gracias, Pelegrín. Salúdeme al doctor Castillo. En estos días lo felicitamos, 92. 92 años. 92 por Sí. su cumpleaños. Sí, 92 años. Como el primer Ahí guandú. está sembrando y escribiendo. Ahora vamos a sacar las reminiscencias. Sí. Gracias, Gracias, gracias. Gracias a Pelegrín. ustedes, gracias. ¿Tú haces tu apuesta de que eso pasa en el Consejo de Seguridad? Mira, Rápidamente, ¿pasa o no pasa? ¿Sí o no? no tengo elementos. Pudiera pasar si la composición le agrada a Rusia y a China. Bien. Y Gracias. si le agrada a Rusia y a China, Sí, eso es lo es que probablemente decía que ellos Bueno, tengan Rusia- alguna lógica, porque esa lógica que hay en África la pueden traer para acá. Claro. Rusia dijo que formalmente lo tiene que solicitar un país y lo de China no entran en cuento con un país que tenga relaciones con Taiwán. Esos son los titulares. Gracias, Pelegrín.